Bien, entonces el día de hoy vamos a platicar sobre la transmisión de las deudas. En la transmisión de las deudas, a diferencia de las dos que acabamos de ver, acá lo que se va a sustituir es la figura del deudor. O sea, que el acreedor va a seguir siendo la misma persona y lo que va a cambiar es la persona del deudor. Vamos a sustituir al deudor por otra persona, ¿verdad? ¿Cómo puede pasar esto? Yo les ponía un ejemplo. Un cliente mío una vez compró un microbús, ¿verdad? Que ese microbús, la persona que lo había comprado, ella tenía un crédito con Bancafé y estaba pagando el crédito, ella era deudora de Bancafé. Entonces, cuando nosotros compramos el bus, esa calidad de deudor le pasó a mi cliente, ¿verdad? Y por lo tanto, el deudor original quedó liberado de la obligación, ¿verdad? Para esto, digamos, tuvimos que seguir un procedimiento establecido por el banco, ¿verdad, jóvenes? Que el banco tenía que realizar también un estudio sobre la capacidad económica de pago de mi cliente. Entonces, ya una vez el banco realizó el estudio, aprobó que se hiciera la transmisión de la deuda y la realizamos, ¿verdad? Entonces, el acreedor era el mismo, el objeto del contrato seguía siendo el mismo, el microbús. Lo que cambió acá fue el deudor, ¿verdad? Las cuotas, todo quedó igual. Las mismas cuotas que pagaba el deudor original, siguió pagando mi cliente. ¿Estamos bien? Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí lo que se sustituye es la figura del deudor, ¿verdad? Se Licenciado, sustituye la figura del deudor. Sí, ¿quién me está preguntando? será como cuando venden el derecho de llave que le llaman en los bienes inmuebles. Sí, sí, exactamente eso es. ¿Verdad? Digamos, Sí, gracias. yo compré una casa, yo enganché la casa y estoy pagando mensualidades. Digamos, yo saqué un crédito con el banco, mi acreedor es el banco. Entonces ahora vengo yo y le vendo mis derechos, ¿verdad? A Kiara. Ella va a ser la nueva dueña de la casa. Pero como la casa no la hemos terminado de pagar, ¿verdad? Entonces lo que yo le voy a vender a Kiara es el derecho, ¿verdad? Ella va a seguir pagando la casa y cuando ella termine de pagar la casa, pues ya la casa va a pasar plenamente a ser propiedad de ella. La casa va a ser propiedad de ella, lo que pasa es que va a quedar con una garantía hipotecaria al banco. ¿Estamos bien? Entonces no puede gozar ella de la total propiedad aún del bien. Pero lo que les quiero decir es que precisamente acá lo que se estaría sustituyendo es al deudor. ¿Verdad? Yo compré la casa, yo soy el que tengo la deuda con el banco. Ahora yo le vendo ese derecho de llave a Kiara. Ahora, ¿quién es la deudora? Kiara, ¿verdad? Kiara. Entonces, precisamente esa es la figura, Kiara, ¿verdad? En esa figura también aplica lo que es la transmisión de deuda. Entonces, aquí lo que estamos sustituyendo es la figura del deudor. Y obviamente este nuevo deudor, él va a ser el responsable de la totalidad del pago de la deuda, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver algunas reglas que aplican jóvenes, pero en esencia es eso, ¿verdad? Es transmitir la figura o la calidad de deudor a otra persona. Y ahorita vamos a ver las reglas que aplican para la sustitución. Transmisión de deudas. Ahí en el 1459, por favor, Amparo. Transmisión de deudas. La sustitución del deudor en una obligación personal y su liberación se verifican por convenio entre el acreedor y el tercero que se sustituye. Entonces, fíjense, pues aquí hay varias cosas que tenemos que analizar de este artículo. Primero establece la sustitución del deudor en una obligación. A esta transmisión de deudas también se le llama sustitución del deudor. O sea que muchas veces ustedes ya en la práctica lo van a encontrar de esa forma, ¿verdad? Sustitución, van a hacer un contrato de sustitución del deudor, ¿verdad? O transmisión de deudas, se refiere a lo mismo. Entonces, la sustitución del deudor en una obligación personal, o sea que estamos hablando de una obligación en que el acreedor es una persona física, ¿verdad, jóvenes? Es una obligación personal y su liberación. ¿Qué quiere decir? Al transmitir la deuda a otro deudor, digamos, se recuerdan, el deudor original era yo y yo le transmití la deuda a Kiara. Entonces ahora, ¿qué pasa con el deudor original? El deudor original, o sea, yo me libero de la obligación, ¿verdad? Yo me libero de la obligación. Es como que si yo hubiera pagado, ¿verdad?
Pero lo que pasa es que no es que yo haya pagado, sino que mi calidad de deudor ahora se transmitió para otra persona, que en este caso es Kiara. Entonces ahora la obligada es ella, ¿verdad? ¿Y qué pasa conmigo? Quedo liberado de la obligación. Entonces, miren, la sustitución del deudor en una obligación personal y su liberación. Ahora, ¿cómo hacemos para liberar al deudor? Se verificarán por convenio entre el acreedor y el tercero que se sustituye. ¿Estamos bien? Entonces, quienes se tienen que poner de acuerdo son el acreedor y el tercero. Supongamos de que mi acreedor en este caso fuera Amparo. Entonces, se tiene que poner de acuerdo Kiara con Amparo. Y cuando ellas se pongan de acuerdo, entonces yo quedo liberado de la obligación. ¿Estamos bien? ¿Por qué se tienen que poner de acuerdo? ¿Se acuerdan que era lo que yo les decía al principio en el ejemplo que les puse? A mi cliente, el banco, antes de sustituirle la deuda, le hizo previamente una calificación para ver si él era capaz de pagar el pago, ¿verdad? Para ver si él tenía capacidad de pago suficiente. Entonces el banco entró a ver en dónde trabajaba él, cuánto tiempo tenía de trabajar ahí, cuánto ganaba, ¿verdad? Si tenía bienes, un montón de situaciones, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ellos hicieron un análisis y decidieron de que él sí calificaba para la deuda. Entonces, ya una vez calificada, el banco y mi cliente hicieron un contrato por medio del cual mi cliente sustituía al deudor original. Y si se acuerdan, yo les conté que era una iglesia evangélica, era el pastor de una iglesia que me estaba vendiendo. Entonces, él sustituye al deudor original. Pero el convenio se realizó entre el acreedor y el tercero que sustituye, o sea, mi cliente, ¿verdad? Miren, vamos de nuevo. La sustitución del deudor en una obligación personal y su liberación se verificarán por convenio entre el acreedor y el tercero que se sustituye, ¿verdad? Obviamente, pues, yo en algo tengo que estar de acuerdo, pero al final de cuentas, para que se tenga por válida la transmisión de deudas y me libere a mí como deudor, se tienen que poner de acuerdo el acreedor y el tercero que sustituye al deudor. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente eso es la transmisión de las deudas. En el 1460, por favor, Susi. Buen día, licenciado. 1460. La sustitución también puede convenirse entre el deudor y el tercero, siempre que el acreedor consienta expresa o tácitamente. Aquí les estoy poniendo los artículos en el chat, jóvenes. Entonces, miren, la sustitución también puede convenirse entre el deudor y el tercero. Pero siempre el acreedor tiene que aceptar, ¿verdad? O consentir la sustitución, ya sea de forma expresa o tácita. Pero esto ya es el caso de excepción, ¿verdad, jóvenes? La regla general es que los que se tienen que poner de acuerdo son el tercero con el acreedor, ¿verdad? Puede ser también que se pongan de acuerdo o que convengan el tercero y el deudor. Pero en todo caso tiene que consentirlo el acreedor, ya sea de forma expresa o tácita. ¿Se acuerdan? De forma expresa que él manifiesta en un documento, ¿verdad? Que él acepta de forma expresa la sustitución. O tácita, pues sería básicamente que acepte los pagos del nuevo deudor, ¿verdad? Pero como les digo, esto es un caso de excepción, es algo más que puede pasar. Pero la regla general es de que siempre se va a llevar a cabo la transmisión de deudas por medio de un convenio entre el tercero y el acreedor, ¿verdad? 1461. Se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como el pago de intereses o la amortización parcial o periódica del capital, siempre que lo haga en nombre propio y no por cuenta del deudor primitivo. O sea, lo que les decía hace un rato, ¿cómo acepta tácitamente el acreedor la sustitución del deudor? Pues aceptando el pago, ¿verdad? Básicamente cuando acepta la ejecución de actos por parte del tercero que le hubieran correspondido al deudor, como pagar intereses o amortizar o realizar un pago parcial. ¿Estamos bien? Entonces, en cualquiera de esos casos, eso sí, siempre que él lo realice en nombre propio. Porque digamos, si llega Kiara y llega a decir, mire, Amparo, yo le vengo a pagar 10,000 quetzales
de la deuda de Otto Guillermo Amado. Entonces ahí pareciera que ella está pagando en nombre mío, como que ella llegó a realizar un pago porque yo le pedí favor que fuera a pagar, ¿verdad? Para que sea válida la sustitución, que ahora tiene que realizar el pago en nombre propio. Mire, Amparo, aquí le vengo a pagar los 10,000 quetzales de la deuda que yo me sustituí de Otto Guillermo Amado. Ahora yo soy la deudora. Entonces ella, mira, ahí está manifestando que en nombre propio ella está realizando el pago. Y Amparo lo recibe. Entonces quiere decir que ella está aceptando la sustitución del deudor o la transmisión de la deuda. ¿Estamos bien? Dice en 1462, el acreedor que exonera al antiguo deudor aceptando otro en su lugar no puede repetir contra el primero si el nuevo se encuentra insolvente, salvo pacto en contrario. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía de que el hecho de la sustitución del deudor libera al deudor original, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que veíamos? La sustitución del deudor en una obligación personal y su liberación. O sea, la regla general es que cuando se realiza la sustitución, se da una liberación del deudor. Entonces, una vez aceptada la sustitución, el acreedor no puede repetir en contra del deudor original, si en caso el nuevo deudor entra en mora o resulta insolvente, ¿verdad? A menos que haya pacto en contrario. Si nosotros en la sustitución nos comprometimos a que siquiera no pagara, podían cobrármelo a mí, entonces en ese caso sí se puede. Pero la regla general es de que no se puede repetir en contra del deudor original. O sea, el deudor original, al realizarse la sustitución, él queda liberado de la obligación. ¿Estamos bien? Entonces, miren 1462. El acreedor que exonera al antiguo deudor aceptando otro en su lugar, o sea, el hecho de aceptar un nuevo deudor, automáticamente implica de que yo estoy exonerando al deudor original. No puede repetir contra el primero si el nuevo se encuentra insolvente, salvo pacto en contrario. ¿Estamos bien? O sea, una vez se realiza la sustitución, se libera el deudor y ya no se le puede cobrar, a menos de que lo pactemos expresamente en el convenio. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del nuevo deudor o del deudor sustituto? Que se acuerdan, en este caso va a ser Kiara. ¿En qué o cuáles son las obligaciones que tiene este nuevo deudor? Kiara, por favor, en el 1463. El deudor sustituto queda obligado en los mismos términos en que lo estaba el deudor primitivo, pero si la deuda estuviere garantizada con fianza, esta garantía cesará con la sustitución del deudor, a menos que el fiador consienta expresamente en que continúe. En que continúe. Fíjense, pues, acá hay algo bien especial y eso lo tienen que tomar ustedes bien en cuenta cuando estén realizando este tipo de contratos. Al realizarse la sustitución, bueno, primero que nada, vamos a ver que el nuevo deudor, la ley le llama deudor sustituto. Y al deudor original, la ley le llama deudor primitivo. Entonces, ahí esos términos los pueden ustedes utilizar para referirse a cada uno de ellos. Entonces, el deudor sustituto queda obligado primero en los mismos términos que estaba el deudor primitivo. Exactamente igual. Mismos plazos, mismos periodos de pago, misma cantidad de cuotas, mismos intereses. ¿Estamos bien? Es exactamente la misma obligación, ¿verdad? Queda obligado en los mismos términos que el deudor primitivo. Eso sí, establece la ley que si hubiera una garantía de fiador, si existiera un fiador garantizando la obligación, al darse la sustitución automáticamente queda liberado el fiador de la garantía fiduciaria que está llevando a cabo, a menos de que él expresamente consienta que quiere seguir siendo fiador del nuevo deudor. ¿Estamos bien? Acá como esa es una garantía personal, ¿verdad, jóvenes? El fiador, él está garantizando a una persona pues de su confianza. Y ahora la persona que es el deudor va a ser otra persona. Entonces no podemos obligar al fiador a seguir garantizándolo a él. Entonces automáticamente la obligación del fiador al haber la transmisión de deudas termina, ¿verdad? A menos que él consienta expresamente seguir siendo fiador de la obligación. Que eso es lo que tenemos en el artículo 1463. Miren, el deudor sustituto
queda obligado en los mismos términos en que lo estaba el deudor primitivo. Pero si la deuda estuviera garantizada con fianza, esta garantía cesará con la sustitución del deudor. Miren, termina la obligación del fiador. A menos que el fiador consienta expresamente en que continúe. O sea, él tiene que comparecer al contrato y en una cláusula del contrato manifestar de forma expresa, lo tienen que poner así, ¿verdad? El fiador manifiesta de forma expresa que desea continuar garantizando la presente obligación, ¿va? Entonces, en este caso, pero lo tienen que poner así, expresamente él lo manifiesta. Entonces, en este caso, él sí va a seguir siendo fiador de la obligación. Pero si no, cesa su obligación. ¿Y qué pasa con otro tipo de garantías? Por ejemplo, si fuera una garantía hipotecaria o una garantía prendaria, por ejemplo. Leslie, por favor, 1464. Artículo 1464. 1464 es. 1464. Bien. Establece, si la obligación estuviera garantizada con hipoteca o prenda, la transferencia de la cosa pignorada o hipotecada transmite la deuda, con todas sus consecuencias y modalidades, sin necesidad de convenio expreso de los interesados. ¿Estamos bien? Una cosa hipotecada, entendemos que es un bien inmueble, ¿verdad, jóvenes? Un terreno, una casa, una finca que esté hipotecada. Y un bien pignorado se refiere a un bien que está dado en prenda. ¿Estamos bien? La prenda es algo parecido a la hipoteca, pero sobre bienes muebles. Entonces establece que el bien que esté hipotecado o que esté pignorado, automáticamente se transmite la deuda al realizar la compraventa del bien. ¿Estamos bien? O sea, si yo tengo, digamos, yo compré una casa que se la compré a Amparo, pero yo se la estoy pagando. Y la casa está en garantía hipotecaria hacia ella. Y ahora le vendo esa casa a Kiara. ¿Se acuerdan? Yo puedo vender algo que está hipotecado, sí puedo, pero le tengo que advertir al comprador sobre la existencia de ese gravamen. ¿Se acuerdan? En la cláusula de saneamiento. Entonces, yo le tengo que advertir, y si el comprador advertido del gravamen decide comprar, entonces pasa la propiedad del bien a ella, pero con todo y la hipoteca, ¿verdad? Y eso es lo que establece básicamente este artículo. Miren, si la obligación estuviera garantizada con hipoteca o prenda, la transferencia de la cosa pignorada o hipotecada transmite la deuda con todas sus consecuencias y modalidades, sin necesidad de convenio expreso entre los interesados. Entonces, al momento de que yo le venda la casa que está hipotecada a Kiara, yo le informo a ella que está hipotecada, ella acepta comprar la casa sabiendo que está hipotecada, entonces automáticamente la deuda se transmite a ella, con todas sus modalidades y efectos, ¿verdad? Sin necesidad de que haya un convenio entre el tercero y el acreedor, ¿verdad? Al momento de realizar la compraventa del bien hipotecado, se transmite la deuda por disposición de la ley. ¿Estamos bien? Es básicamente lo que establece el 1464, ¿verdad? Miren, transmite la deuda con todas sus consecuencias y modalidades sin necesidad de convenio expreso. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos con la transmisión de la deuda, jóvenes? ¿No? De ahí, digamos, hay algunas otras cosas, jóvenes. Les voy a leer el 1465. La persona que adquiere un patrimonio o una empresa con activo y pasivo es responsable de las deudas y obligaciones de la misma hasta el importe de los bienes adquiridos, siempre que el precio de la adquisición esté de acuerdo con su valor
efectivo aceptado por los acreedores. Si el precio no hubiera sido aceptado por los acreedores, la responsabilidad del adquiriente y cedente serán solidarias. Básicamente aquí lo que establece, jóvenes, es que ustedes cuando compran una empresa, esa empresa va a tener un activo y un pasivo, va a tener deudas y va a tener derechos a su favor. Entonces ustedes deben de pagar esas deudas, pero en el límite hasta el monto del patrimonio que tenga la empresa, ¿verdad? Básicamente eso es lo que establece este artículo. Que también es una forma de transmisión de las deudas, porque cuando ustedes compran una empresa y esa empresa trae deudas, esas deudas automáticamente pasan a ser de ustedes, ¿verdad? Pues básicamente eso es a lo que se refiere este artículo. ¿Alguna duda, jóvenes, con la transmisión de las deudas? Entonces, miren, tenemos tres formas de transmisión de las obligaciones. Cesión de derechos, que es cuando el acreedor le cede sus derechos a un tercero y se sustituye en ese tercero la calidad de acreedor. La subrogación, acá es cuando un tercero paga la deuda del deudor. Entonces, al realizar el pago al acreedor, este sustituye también los derechos del acreedor. O sea, aquí también se sustituye al acreedor, pero se sustituye por que el tercero paga la deuda. ¿Estamos bien? Y por último tenemos la transmisión de las deudas o la sustitución del deudor, que es cuando aquí lo que sustituimos es la figura del deudor, ¿verdad? Se sustituye la figura del deudor por convenio entre el tercero y el acreedor. ¿Alguna duda con respecto a esas transmisiones de obligaciones, Holmes? Ya, buenos días. Disculpe, ¿podría repetir la primera, por favor? La primera es la transmisión de las obligaciones. Acá yo les decía que se sustituye al acreedor, se sustituye la figura del acreedor. O sea, aquí el tercero entra a sustituir al acreedor, pero lo sustituye por un convenio que se realiza entre el tercero y el acreedor, ¿verdad? El acreedor decide transmitirle los derechos a una tercera persona. ¿Estamos bien? Sí, Lick, muchas gracias. Perfecto. Entonces, tenemos cesión de derechos, subrogación y transmisión de deuda. Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Ya? En el artículo 1448 que se indicó sobre una empresa, ¿verdad? Donde se asume el activo y el pasivo. ¿En el cual artículo me dijo? 1448, que fue el último que leyó. 1400. No, el de la empresa fue el 1465. Ah, perdón, sí, sí. Sí, Ajá. 1465, perdón, ese artículo. Cuando dijo lo del pasivo, o sea, ese pasivo se va a cancelar con los bienes de la empresa, dijo, ¿verdad? No con, digamos, No. con bienes que ya tiene el nuevo dueño, ¿verdad? Sí, o sea, no necesariamente con los bienes de la empresa, sino que hasta el límite de esos bienes. O sea, yo lo voy a pagar con mis ganancias de la empresa, digamos, eso sería lo ideal. Pero me va a estar el límite hasta los bienes que posea la empresa, ¿va? No es que yo lo voy a pagar con los bienes, sino que la cantidad de esos bienes es el límite hasta donde yo estoy obligado en la deuda. Miren, la persona que adquiere un patrimonio o una empresa con activo y pasivo es responsable de las deudas y obligaciones de la misma hasta el importe de los bienes adquiridos, siempre que el precio de la adquisición esté de acuerdo a su valor efectivo aceptado por los acreedores. Entonces, hasta el valor de la empresa o de los bienes que conforman la empresa, ¿verdad? Hasta ahí va a llegar mi deuda. O sea, no es que con los bienes de la empresa, sino que esa cantidad de bienes son mi límite, digamos, ese límite hasta donde yo estoy obligado a pagar las deudas de la empresa. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. Ya vamos avanzando, jóvenes. Fíjense que
Ahorita vamos a entrar a ver la extinción de las obligaciones. Ahí son 5 formas de extinguir las obligaciones. Y ya después de eso, pues vamos a pasar directamente ya a las obligaciones provenientes de contrato. Al terminar las obligaciones provenientes de contrato, vamos a entrar a un tema que son las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Después de los hechos lícitos sin convenio, vamos a tener las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Y ya con eso estaríamos terminando lo que es el derecho de obligaciones, de las obligaciones en general, ¿verdad? Obviamente, son unos cuantos temas, ¿va, jóvenes? Pero ahí van a ver de que esto se puede extender un poquito. Entonces vamos a seguir adelante, pero lo que les quiero decir es de que vamos bien con el contenido, vamos avanzando de acuerdo a lo planeado. Bien. Fíjense, jóvenes, que nosotros hemos estado viendo, primero vimos el tema de cumplimiento de las obligaciones. ¿Se recuerdan? Ahí vimos todo lo relativo al pago y a las modalidades de pago, al pago por consignación y al pago por cesión de bienes. Luego vimos el incumplimiento de las obligaciones. Aquí vimos de quién era la culpa, qué era la culpa, qué es la mora y cuáles son los efectos de la mora. Pagar daños y perjuicios, y vimos de que esos daños y perjuicios también pueden ser intereses moratorios, puede ser una cláusula de indemnización o incluso pueden ser las arras. Luego vimos el tema de transmisión de las obligaciones. Y ahora nos toca ver el tema de la extinción de las obligaciones. Obviamente, la forma de extinguirlas, aquí estamos hablando de formas de extinguir las obligaciones diferentes al pago. Porque ¿se acuerdan cuál es la forma normal de extinguir una obligación? Por medio del pago, ¿verdad? Medio del pago. Entonces, la forma normal de concluir o de terminar una obligación es pagando. Pero hay otras formas de extinguir la obligación, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver nosotros a continuación, que son modalidades que nosotros podemos ir adoptando para poder extinguir las obligaciones. Fíjense pues, la primera forma de extinguir las obligaciones es la compensación. Y ojo, jóvenes, todo esto que vamos a ver nosotros lo podemos exigir judicialmente, ¿verdad? Estos son derechos que la ley o normas que la ley establece para la extinción de las obligaciones. Y si nosotros nos encontramos en un caso, en una situación de estas, nosotros podemos pactar con la otra parte, que sería lo normal, pero si no hay acuerdo entre las partes, esto lo podemos hacer valer nosotros judicialmente. ¿Estamos bien? Entonces, lo primero que vamos a ver es la compensación. La compensación, jóvenes, esta tiene lugar cuando dos personas recíprocamente son deudores y acreedores. O sea, yo le debo dinero a Ada y Ada me debe dinero a mí. ¿Estamos bien? ¿Por qué razón me debe dinero a Ada o por qué razón le debo dinero yo? Eso pues no importa, eso puede ser de un montón de razones. Puede ser de que yo le debo dinero a Ada porque ella me dio mercadería para que yo la vendiera. Pero puede ser de que antes yo le había prestado dinero. Entonces, miren, son dos obligaciones diferentes. En una obligación yo soy el acreedor y ella es la deudora. Y en la otra obligación, ella es acreedora y yo soy el deudor. Entonces, ya vieron, recíprocamente somos deudores y acreedores. Ella es mi deudora, pero también es mi acreedora. Yo soy su deudor, pero también soy su acreedor. ¿Estamos bien? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo solucionamos esta situación? Imagínense, yo le debo 100 quetzales a Saraí y ella me debe 100 quetzales a mí. Entonces yo le doy los 100 quetzales y después ella me los da de regreso. ¿Ah? Sería más fácil compensar. Mire, Ada, yo a usted le debo 100 quetzales y usted me debe 100 quetzales a mí. Entonces, mire, compensemos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros
extinguimos las obligaciones. Tanto la obligación que ella tiene a su favor, como la obligación que yo tengo a mi favor, porque son iguales. Entonces, en vez de pagarle y después que ella me pague de regreso, o que ella me pague a mí y luego yo le pague de regreso, mejor extinguimos la obligación. Miren, la compensamos. ¿Estamos bien? Eso se refiere a compensar la obligación. ¿Va? Ahí dejémosla, decimos en mi pueblo. ¿Va? Mira, vos, yo te debo 100 pesos, vos me debes 100 pesos, ahí que quede. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí en la práctica? Compensando la obligación, ¿verdad? Porque ambos reunimos esa calidad de deudor y acreedor. Entonces, extinguimos ambas obligaciones. Miren, 1469, por favor, Ada Saraí. Ok, 1469. La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente por su propio derecho. Y por su propio derecho, o sea, quiere decir de que no están haciendo en representación de otra persona, ¿verdad? Sino que lo están haciendo en derecho propio, ¿verdad? Representando sus propios intereses. Entonces, miren, la compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y de acreedores recíprocamente, ¿verdad? Y por su derecho propio. O sea, no están representando los derechos de un tercero. ¿Estamos bien? La compensación, jóvenes, no se puede hacer en fraude de un tercero, ¿verdad? Eso lo tenemos en el 1470. Ahí anótenle, por favor, efectos. Estos son los efectos de la compensación en el 1470. Por favor, Andrea. Ada. Sí, licenciado. 1400. 1470. Así es. La compensación no puede tener lugar en perjuicio de tercero y solamente procede cuando las deudas consisten en dinero o en cosas fungibles de la misma especie y calidad, y son igualmente líquidas y exigibles. Muy bien. Bien, pues establece la compensación no puede tener lugar en perjuicio de un tercero. Entonces no se puede realizar en fraude de una tercera persona. Que yo realice la compensación para no pagarle a otro. Eso sería realizarlo en perjuicio de tercero. Y solamente procede cuando las deudas consisten en dinero o en cosas fungibles de la misma especie y calidad y son igualmente líquidas y exigibles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que produce efectos la compensación cuando lo que se debe es dinero, ¿verdad? Lo que yo les decía, yo le debía 100 quetzales a Saraí y ella me debía 100 quetzales a mí. Miren, es una deuda en dinero. Entonces ahí procede la compensación. Y también procede cuando son cosas fungibles. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los bienes fungibles, jóvenes? Los que se pueden sustituir. Los que se pueden sustituir por otros de igual calidad, cantidad y especie, ¿verdad, jóvenes? O sea, yo tengo una camionada de frijol, yo la puedo sustituir por otra camionada de frijol. Eso sí, misma calidad, cantidad y especie, ¿verdad? Y son igualmente líquidas y exigibles. Líquidas, líquido quiere decir, jóvenes, que nosotros sabemos a cuánto asciende el monto de la deuda. Ya está calculado el monto de la deuda. Y exigible quiere decir, pues, que es exigible porque ya está vencido el plazo. ¿Estamos bien? Y son igualmente líquidas y exigibles. Ahora, Licenciado, ¿sí ya? solo una consulta. Cuando estaba explicando lo que era la compensación y puso el ejemplo de que, digamos, yo le debía 100 y usted me debía 100, ¿verdad? ¿Qué Ajá. estaría si, por ejemplo, usted me debe 100 y yo a usted le debo 1000? Ahí vamos. Ahorita vamos. Ahí le voy a adelantar. Ahí lo que pasa es de que se compensa hasta el momento, hasta el monto donde las deudas son iguales y el excedente pues lo tengo que pagar. Supongamos, usted me debe a mí 100 y yo a usted le debo 150. Entonces compensamos los 100 quetzales, que es hasta donde las deudas son iguales,
y yo le tendría que pagar la diferencia, que son los 50 quetzales, ¿verdad? Yo sí, se tiene que pagar la diferencia. Se compensan las deudas hasta donde son iguales. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, miren, el 1471 establece, ¿se acuerdan de que yo les decía hace un rato de que lo normal con la compensación sería que nos pongamos de acuerdo? Mire, yo a usted le debo 100, usted me debe 100, compensémoslo. Y los dos de acuerdo, pues lo compensamos y extinguimos la obligación. Pero si no nos ponemos de acuerdo, yo les decía de que esto nosotros lo podemos pedir ante el juez, esto lo podemos hacer valer nosotros judicialmente. Esto queda en evidencia aquí en el 1471. Establece, para que la compensación produzca sus efectos, es necesario que la oponga la parte interesada. Y una vez opuesta, extingue las dos deudas desde la fecha de su coexistencia y hasta la cantidad que importe la menor, que era lo que hablábamos. Mire, ¿verdad? Entonces, una vez opuesta, extingue ambas obligaciones hasta el monto de la menor, que era lo que hablábamos. Si yo a me debe 100 quetzales, si yo le debo 150, se extingue hasta el monto de la menor, hasta los 100 quetzales. Y los 50 quetzales restantes, pues estos no se extinguen, esos los tengo que pagar. ¿Estamos bien? Pero miren, lo interesante acá es que establece para que la compensación produzca sus efectos, es necesario que la oponga la parte interesada. ¿Estamos bien? Esto de oponerla, esto suena, jóvenes, a que digamos, me demandó a mí para que yo le pagara sus 100 quetzales y ahora yo opongo como una excepción, ¿verdad? Como una excepción, la excepción que en este caso sería de compensación. Entonces, ahí le explicamos al juez de que esa deuda, es cierto que yo le debo a 100 quetzales, pero que ella también me debe 100 quetzales a mí, y por lo tanto, le pedimos que extinga la obligación por compensación de la misma. A eso me refería yo con que vamos a pedirla judicialmente, ¿verdad, jóvenes? Cuando mi acreedor me demanda, entonces yo para defenderme opongo una excepción, que en este caso sería de compensación. Mire, yo le debo a ella, pero ella también me debe a mí. Entonces el juez va a compensar, una vez declarada la compensación, extingue la obligación hasta el monto de la menor, ¿verdad? Si yo le debo más a ella, se extingue hasta el monto menor, los 100 quetzales, y los 50 los tengo que pagar. ¿Quedó claro esto, jóvenes? ¿Alguna duda? Licenciado, disculpe una pregunta. En el artículo 1471, donde dice oponga, Ajá. ya que cada vez que aparece esa palabra quiere decir que puede ser exigido ante un juez, la palabra oponer. Así se Sí. entiende, ¿verdad? Así es. Vale. Y de hecho, hace referencia a oponer, digamos, a hacerlo valer mediante una excepción, ¿verdad? Pero sí, es un juicio que es un derecho que usted va a hacer valer ante el juez, digamos, dentro de un proceso. En 1472, la prescripción no impide la compensación cuando no se había consumado en el momento en que las obligaciones eran compensables. 1473. Aquí hay unos casos en los que no procede la compensación, ¿verdad? Byron, por favor, 1473. Artículo 1473. No procede la compensación. 1. En la demanda sobre la restitución del despojo. 2. En la demanda sobre la restitución de un depósito. Y 3. En lo que se debe por alimentos presentes. Miren, en la demanda sobre la restitución de un despojo, en la demanda sobre la restitución de un depósito y en lo que se debe por alimentos presentes. ¿Se acuerdan ustedes de que en los alimentos hay una norma que dice que los alimentos no son compensables? Entonces a eso se refiere y aquí lo viene a ratificar. Miren, en lo que se refiere a alimentos presentes. Ahora, alimentos, digamos, pasados, eso sí se puede compensar. Digamos que son cuotas de alimentos, pero que son atrasadas. Eso sí se puede compensar. Solo los alimentos presentes, no.
Bien. Hay algunas otras reglas, jóvenes, que las son, no es que sean menos importantes, ¿verdad? Pero son un poquito menos trascendentes. Vamos a leerlas, 1474. El corredor o cualquier otra persona intermediaria no pueden compensar las sumas que reciban para comprar objetos determinados, ni el precio que se les entregue por las cosas que venden, con las cantidades que les deben los comitentes. Esto es cuando yo, digamos, el corredor es una persona que se dedica a vender, ya sea bienes o derechos, pero que le pertenecen a otra persona, ¿verdad? Digamos, un corredor de seguros, por ejemplo. Él vende seguros, pero los vende por cuenta de la aseguradora. O sea, quien se está obligando es la aseguradora. Él solo digamos, un mero comerciante que se dedica a la realización de la venta de los derechos. Eso básicamente es un corredor. Entonces, lo que quiere decir es de que ellos no pueden compensar las deudas sobre mercaderías que se le entregaron a ellos para que comerciaran, básicamente. 1975, el fiador o el que ha dado sus bienes en garantía de la deuda de otro puede oponer la compensación de lo que el acreedor le debe a él o al deudor. También una persona que garantizó la obligación de otra puede pedir que se realice la compensación. Cuando las deudas deben de ser pagadas en diferentes lugares, se tendrán en cuenta para la compensación los gastos de transporte, ¿verdad? Si las deudas se deben pagar en diferentes lados, entonces hay que tomar en cuenta esos gastos. Y cuando hayan varias deudas compensables debidas por la misma persona, se observarán para la compensación las reglas establecidas para la imputación del pago. ¿Se recuerdan de las reglas de imputación del pago, jóvenes? Que es cuando yo tengo varias deudas con un mismo acreedor. Entonces yo cuando le pago, yo puedo indicar a cuál de las deudas quiero que se impute el pago. Y luego, si yo no lo indico, entonces hay una serie de reglas, ¿va? Primero, la que esté vencida. ¿Se recuerdan? Si las dos están vencidas, entonces a la que sea más onerosa. Y si las dos son iguales, entonces se divide. Si las dos son iguales, vamos por la más antigua. Y si todas son iguales en antigüedad, entonces dividimos proporcionalmente entre todas las deudas. Entonces esas mismas reglas se van a aplicar en este caso. Bien. ¿Alguna duda con la compensación, jóvenes? Está fácil la compensación, ¿verdad? Y cuando los dos tenemos recíprocamente la calidad de deudores y acreedores, entonces compensamos la deuda hasta el monto de la menor y pagamos el resto. Bien. Platiquemos, jóvenes, un poquito sobre la novación. La novación. Fíjense pues. La novación, esta palabra novación viene de nuevo, ¿verdad? Viene de nuevo. Entonces aquí entendemos nosotros de que había una obligación original, nosotros habíamos firmado un contrato y ahora lo que vamos a hacer es de que, fíjense pues, vamos a dejar sin efecto este contrato y vamos a otorgar uno nuevo, pero sobre la misma obligación. Vamos a otorgar un nuevo contrato. Entonces, ¿qué pasa con la obligación original? Se extingue. Y ahora yo voy a tener que cumplir la nueva, ¿verdad? Ahora, esta innovación, jóvenes, no implica solo una ampliación de plazo, sino que implica que se deben de variar sustancialmente todas las obligaciones del contrato. ¿Estamos bien? No es una simple ampliación de plazo, porque entonces ahí sería pues una ampliación de plazo. Estamos ampliando la misma deuda, quieren verlo así. En cambio, cuando hay innovación, nosotros lo que hacemos es que extinguimos la deuda original y creamos una nueva con diferentes estipulaciones, ¿verdad? ¿Por qué puede pasar esto, jóvenes? Supongamos yo soy deudor de una persona y yo tengo un trabajo que a mí me permite pagar una determinada cuota mensual. ¿Estamos bien? Pero ¿qué pasa si yo me quedo sin ese trabajo? Y consigo uno, pero consigo un nuevo trabajo donde me pagan menos. Entonces yo podría pactar con mi acreedor y decirle, mira, las condiciones que pactamos originalmente yo no las puedo cumplir. Entonces, si seguimos con esas mismas obligaciones, yo voy a entrar en insolvencia y no te voy a poder pagar. ¿Estamos bien?
Entonces nosotros pactamos extinguir esa obligación original y crear una nueva, en la cual vamos a variar no solo el plazo del contrato, sino que vamos a variar probablemente la cantidad de intereses, podemos variar las cuotas, ya sea la cantidad de cuotas o también la cantidad de la cuota, ¿va? La cantidad de cuotas me refiero a que yo tenía 100 cuotas que pagar y ahora podemos poner 200 cuotas. Y eso también va a implicar en que la cuota pues probablemente se me va a reducir, ¿verdad? Entonces tal vez de una cuota de 2,000 quetzales, ahora voy a pagar una cuota de 1,300 quetzales. ¿Estamos bien? Entonces es modificar sustancialmente toda la obligación por una nueva, ¿verdad? No es una simple ampliación del plazo, sino que se tienen que pactar nuevas estipulaciones, ¿verdad? Se tiene que afectar sustancialmente el contrato para que se dé la novación. 1478. Por favor, Ashley, 1478. 1478. Hay novación cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra. La novación no se presume. Es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del nuevo convenio o que la nueva obligación sean de todo punto incompatibles. ¿Estamos bien? Entonces, miren, establece lo primero que establece la ley. Hay novación cuando el deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra. O sea, miren, aquí tenemos una obligación. Por eso les decía, son dos contratos que van a ser sobre la misma obligación. La obligación puede ser yo compré una casa y yo le debo amparo la deuda de esa casa. ¿Estamos bien? Entonces, la obligación va a seguir siendo la misma. ¿Ah? Va a ser una deuda sobre la compraventa de una casa. Pero lo que vamos a hacer es de que la vamos a hacer constar en un contrato diferente. El contrato que teníamos originalmente lo extinguimos y creamos uno nuevo, sustancialmente diferente. ¿Estamos bien? Le alteramos sustancialmente todas las obligaciones del contrato. ¿Estamos bien? Y luego establece la novación. La novación no se presume. ¿Qué quiere decir que no se presume? Quiere decir de que no hay una presunción legal. El hecho de que nosotros hagamos un nuevo contrato no implica que nosotros estemos novando la obligación. Para que se tenga por novación, nosotros lo debemos declarar expresamente en el contrato. Miren, la novación no se presume. Es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del nuevo convenio. O sea, nosotros en el nuevo convenio debemos de establecer claramente que es una novación de la otra obligación. Lo tenemos que establecer claramente, jóvenes, porque eso nos va a servir para extinguir la otra obligación también. Digamos, si nosotros simple y sencillamente lo que hacemos es que generamos un nuevo contrato y no decimos nada sobre la novación, entonces pudiera parecer de que existen dos obligaciones que cumplir. Pero ¿se acuerdan? La idea original de la novación es de que el convenio original se deja sin efecto, se extingue y se crea uno nuevo. Entonces esto lo tenemos que establecer claramente en el contrato. Luego aquí establece o que la antigua y la nueva sean del todo incompatibles, ¿va? Entonces si son incompatibles nosotros podríamos presumir de que es una novación, pero realmente la forma correcta de hacerlo sería manifestarlo de forma expresa, ¿verdad? ¿Qué es lo que establece aquí? Miren, la novación no se presume, es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del nuevo convenio, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, extinguimos la obligación antigua y creamos una nueva obligación. ¿Estamos bien? 1400, ¿sí, Jacqueline? Perdón, Jacqueline, fíjese que no le escuché bien. Sí, tenía una duda con esto de la innovación.
Únicamente mi duda surgía de que en este caso podría existir novación, pero también cuando el acreedor así lo deseara, o puede ser en cualquier momento cuando el deudor no pueda pagar o las circunstancias cambien, como usted indicaba, o tiene que ser siempre. Mire, de hecho pueden hacerlo en cualquier momento, ¿verdad? Digamos, si por alguna razón no es que yo vaya a entrar en insolvencia, sino que por alguna razón yo me pongo de acuerdo con mi acreedor, podemos realizar la novación. O sea, no es necesario que entremos en un estado de insolvencia o que estemos próximos a un estado de insolvencia. Ahora, yo se los ponía como ejemplo, ¿verdad? Porque es una situación que se puede dar o que se da realmente, pero no es necesario que esté en estado de insolvencia o que esté próximo a un estado de insolvencia para que se realice la novación. Si se ponen de acuerdo el deudor y el acreedor, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces lo pueden hacer en cualquier momento. Lick, Sí, Brittany. buen día. Yo tengo también una duda. Como usted daba el ejemplo, era porque él había pues cambiado de trabajo y ganaba menos. También puede ser porque gane más si quiera terminar su deuda antes. O ahí solo ellos, entre ellos hablan. No, claro que sí, digamos, si las condiciones cambiaran, pero al revés, ¿va? Yo en vez de tener un trabajo peor, Ajá. ahora tengo un trabajo mejor y yo puedo pagar más, también se puede realizar la novación, ¿verdad? Si nos ponemos de acuerdo el acreedor y el deudor, podríamos alterar también la obligación poniendo cuotas más altas, ¿verdad, jóvenes? O reduciendo los plazos. ¿Estamos bien? Entonces sí se puede, digamos al revés, Gracias. también se puede. Se puede variar en ambos sentidos la obligación, tanto en la forma en que, digamos, para favorecer un poco al deudor para que pague menos o para favorecer al acreedor pagándole más. De cualquiera de las dos formas se puede realizar la novación, siempre y cuando el acreedor y el deudor pues, se pongan de acuerdo. En determinados casos podría pedirse judicialmente también la novación, ¿va, jóvenes? Podríamos hacer valer este derecho. Pero lo normal es de que lo hagan el deudor y el acreedor. Ahora bien, ¿qué pasa con las garantías? Porque se acuerdan, en toda obligación pues pueden haber garantías hipotecarias, puede haber una garantía fiduciaria, una garantía prendaria. ¿Qué pasa con las garantías al momento de existir una novación? Pues fíjense que lo normal es de que la novación extingue las garantías, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una garantía de fiduciaria, digamos, Susi es mi fiadora. Al realizar la novación, ¿qué pasa con la calidad de fiadora que tiene Susi? Se extingue. ¿Estamos bien? ¿Por qué se extingue? Porque Susi pactó ser mi fiadora bajo determinadas condiciones. Si esas condiciones cambian, entonces ella ya no la podemos obligar a seguir siendo fiadora de la obligación. Ahora, si ella manifiesta expresamente que quiere seguir siendo fiadora, pues va a seguir siendo fiadora de la obligación. Esto lo tenemos en el 1479, por favor, Astrid. Sí, licenciado, 1479. La novación extingue las garantías y obligaciones accesorias a menos que el acreedor y deudor convengan expresamente en la reserva, pero no valdrá esta cuando la garantía la hubiere prestado a un tercero que no acepte expresamente la nueva obligación. Entonces, fíjense pues, aquí si se dan cuenta no hace ninguna diferencia de las obligaciones. Establece, la novación extingue las garantías y obligaciones accesorias, o sea, extingue todas las garantías. Si se trata de una garantía prendaria, una garantía hipotecaria, una garantía fiduciaria, la novación las extingue todas. ¿Estamos bien? A menos de que el acreedor y el deudor convengan en mantenerlas. Si nosotros pactamos que la garantía va a seguir, por ejemplo, Amparo es mi acreedora y yo le otorgué una garantía hipotecaria a ella. Realizamos la novación. Si no pactamos nada, la garantía hipotecaria se extingue. Pero si nosotros pactamos que la garantía hipotecaria va a seguir siendo la garantía de la obligación, entonces la garantía se mantiene. ¿Estamos bien? Cuando nosotros convenimos en la reserva.
Ahora, si la garantía la prestó un tercero, acá puede ser, jóvenes, que pueda una garantía fiduciaria, un fiador, ¿verdad? Eso es por una tercera persona. O podría ser también una garantía hipotecaria, pero que la garantía la prestó una tercera persona. Eso también se puede, ¿verdad? Digamos, yo soy deudor, pero la garantía la prestó Kiara. Ella constituyó una garantía hipotecaria sobre un bien para garantizar mi obligación. Eso también es totalmente legal, ¿verdad? En este caso, como la garantía, igual que en el fiador, la está prestando un tercero, Kiara tendría que manifestar expresamente que autoriza que siga la garantía. Si no, está automáticamente extinguida, ¿verdad? Se extingue la obligación. Miren, la novación extingue las garantías y obligaciones accesorias a menos que el acreedor y deudor convengan expresamente en la reserva. Pero no valdrá esta cuando la garantía la hubiere prestado un tercero que no acepte expresamente la nueva obligación, ¿verdad? O sea, la tiene que aceptar expresamente para que continúe. Licenciado, ¿Sí? perdone, Ah, esto podría ser así como la consolidación de deudas de las tarjetas de crédito. vamos a ver, es que la consolidación de deudas es cuando, digamos, yo tengo varias deudas con 3 diferentes bancos y yo le pido un crédito a un banco, digamos, por decirles algo, el Banco Industrial, ellos me dan un crédito y yo con ese crédito pago todas las deudas de los 3 bancos diferentes y ya me quedo con una sola deuda ante al Banco Industrial, ¿verdad? Yo creo que esto, jóvenes, lo podríamos más encuadrar en una transmisión de deudas. Porque aquí básicamente lo que se está haciendo es que esto tendría que ser una subrogación, ¿verdad? Porque el banco con el que estamos consolidando las deudas, él está pagando todas las deudas y se está constituyendo como el nuevo acreedor. Entonces yo creo que esto encuadraría más en la subrogación, ¿verdad? Esa consolidación encuadraría más en la subrogación que en la Muy novación. bien. La Gracias, novación se licenciado. da entre el mismo deudor y el mismo acreedor, ¿verdad? Entre el deudor y acreedor de la obligación. Aquí no interviene un tercero, digamos. Muy bien. $1481. Por favor, Rosario. 1481. 1481. La prórroga del plazo de una deuda no constituye novación, pero pone fin a la responsabilidad de los fiadores y extingue las garantías constituidas sobre bienes que no sean del deudor, salvo que los fiadores o los dueños de las cosas dadas en garantía accedan expresamente a la prórroga. Y esto era lo que yo les decía al principio de la clase. ¿Se recuerdan de que yo les decía de que una simple ampliación del plazo no constituye una novación, sino que eso es una ampliación del plazo, ¿verdad? Entonces, la simple ampliación del plazo no constituye una novación. Para que sea novación, se tiene que alterar sustancialmente toda la obligación, ¿verdad? A modo de que sea tan manifiesta la alteración que esto implica sustituirla por una nueva, ¿verdad? Entonces, crear una nueva obligación. Entonces, la prórroga del plazo no constituye innovación. Ahora, la simple prórroga sí va a tener algunos efectos, que va a hacer cesar las garantías constituidas por terceras personas. O sea, digamos, por ejemplo, un fiador o una garantía hipotecaria constituida por un tercero. Esas garantías van a quedar extinguidas con la ampliación del plazo. A menos de que las personas, los terceros, acuerden manifiestamente o acuerden expresamente, perdón, que quieren seguir garantizando la obligación. Entonces, miren, la prórroga del plazo de una deuda no constituye innovación, pero pone fin a la responsabilidad de los fiadores y extingue las garantías sobre bienes que no son del deudor. O sea, aquí es una tercera persona quien digamos, constituyó la hipoteca sobre un bien. Y luego establece, salvo que los fiadores o los dueños de las cosas dadas en garantía accedan
expresamente a la prórroga. Entonces, esto lo tienen que tomar en cuenta ustedes, jóvenes, y tienen que asesorar a su cliente también. En el momento de realizar una innovación o una ampliación del plazo, se extinguen las obligaciones. Entonces, digamos, esto lo tiene que saber el acreedor. El acreedor tiene que saber de que si se realiza una innovación y no pactamos nada, las garantías que él tiene se extinguen. ¿Qué tenemos que hacer para que se mantengan? Tenemos que ponerlo expresamente en el contrato. Entonces, miren, ahí tenemos que estar muy pilas, jóvenes, porque si a ustedes como notarios se les pasa esto, podrían afectar los derechos de su cliente en algún momento. Imagínense que se extinga la garantía y luego no le pagan a su cliente quiere ejecutar y ya no tiene garantía para poder ejecutar. Entonces, por eso les digo que aquí tienen que estar ustedes muy conscientes de todas estas reglas, ¿verdad? Porque si ustedes no colocan nada en el contrato, se extinguen las obligaciones. Y el acreedor, que probablemente sea la persona que los contrató, se podría haber afectado por esa falta de detalle que podamos haber tenido. Entonces, siempre tenemos que estar muy conscientes de eso al momento de asesorar a los clientes, ¿verdad, jóvenes? Porque muchas veces dicen, bueno, ampliemos el plazo. Amplían el plazo. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que se extingue la garantía, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso cuando les toque ya realizar sus contratos, ¿verdad, jóvenes? Tienen que tener, por ejemplo, fíjense, pues les voy a poner un ejemplo. Un contrato de arrendamiento. Ya ven que en los contratos de arrendamiento ahora está muy de moda que aparte del depósito piden un fiador, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros ampliamos el plazo del contrato? Se extingue el fiador, se extingue la obligación del fiador, a menos de que el fiador expresamente manifieste su voluntad de seguir como fiador de la obligación. Entonces, acá tenemos que estar, como les digo, con mucho cuidado, porque si solo hacemos nosotros la renovación del contrato, renovamos el plazo, automáticamente se tiene por extinguida la garantía del fiador. ¿Estamos bien? (1482) complementa. La sola reducción del plazo no constituye innovación, pero no podrá cobrárseles a los fiadores que no hayan aceptado expresamente la reducción, sino hasta que expire el plazo primitivamente estipulado. Bien. ¿Alguna duda con la innovación, jóvenes? Licenciado, disculpe una pregunta con lo de las garantías que usted nos decía. ¿Ah? Con lo de las garantías que usted nos decía, licenciado. Sí. Digamos, en una innovación, pues también podría yo cambiar mis garantías, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, tenía un contrato primitivo en donde Juan Pérez era mi fiador. Hago una innovación y ahora, digamos, usted, licenciado, va a ser mi fiador. Sí se Claro que podría se puede. también. Sí se puede. ¿Verdad? Siempre que el fiador acepte expresamente. Porque ya el anterior, digamos que ya no quiso, ¿verdad? Podría ser, ¿va? Dentro de parte, como se acuerdan, de aquí vamos a alterar ya. sustancialmente la obligación. Dentro de las cosas que podemos alterar son las garantías. Podemos sustituir las garantías por otras, ¿verdad? Claro que se puede. Fíjense que cuando, ¿se acuerdan que yo les decía que dentro de lo que se podía alterar también estaba, digamos, se podrían aumentar o reducir los intereses, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos en el 1485. La reducción del tipo de interés en las deudas consistentes en dinero y la reducción de rentas no constituyen innovación. O sea, al igual que el plazo, al alterar el plazo por sí solo no constituye innovación, de la misma forma, si solo alteramos la cantidad de los intereses o la forma de los intereses, tampoco constituye innovación. Aunque estas sí pueden ser parte de la innovación, ¿verdad? Muy bien. Si no hay dudas con la innovación, jóvenes, vamos a pasar a la siguiente forma de extinguir las obligaciones. Ya vieron, la primera compensación. Hay dos deudas, las extinguimos hasta donde las deudas son iguales y el excedente lo tenemos que pagar. Luego, la innovación es crear una nueva obligación sustancialmente diferente a la primera. Y con eso extinguimos la primera obligación y tenemos que cumplir la nueva, la innovación.
Ahora tenemos la tercera forma de extinción de las obligaciones, jóvenes, que es la remisión. Esta es bien sencilla, jóvenes, porque la remisión también se le conoce como, a ver si le suena esta, condonación. Condonación, o también se le conoce como quitamiento o perdón de la deuda. ¿Se acuerdan ustedes que hay algunos artículos que establece esperas o quitas? Esta palabra quita se refiere precisamente al quitamiento, el perdón de la deuda. A eso se refiere. Entonces, cuando nosotros hagamos la palabra remisión, lo que debemos leer es perdón de la deuda o condonación de la deuda. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan? Como cuando Guatemala le debe dinero a otro país, deuda externa, y ese país decide condonarle la deuda. ¿Qué es lo que está haciendo? Le está perdonando la deuda. Entonces, básicamente eso es la remisión, ¿verdad? Ah, me debe 1000 quetzales a mí, y yo le digo, ah, mire, ya no me los pague, yo le perdono la deuda. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Eso es una remisión o una condonación. ¿Estamos bien? El perdón de la deuda. ¿Quedó claro? Entonces, básicamente, a eso se refiere, que es cuando un acreedor le perdona la deuda al deudor. Y ese perdón de la deuda hace que se extinga la obligación. Ahora, hay algunas reglas que aplican a esto, jóvenes. Primero que nada, noten ahí remisión o condonación o perdón de la deuda. También se le llama quitamiento. Como de quitar, ¿no? Quitamiento. 1489. Por favor, Wilmar. Buenos días, licenciado. Buenos días, Wilmar, ¿cómo están? Ahí bien, en la clase. Excelente. Artículo 1489. La remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor extingue la obligación. Entonces, miren, aquí hay algo bien importante. Primera regla. La remisión de la deuda hecha por el acreedor. ¿Quién puede perdonar la deuda? Pues obviamente el acreedor, el dueño de la deuda, si quieren verlo así. Entonces, quien realiza el perdón de la deuda es el acreedor. Pero esta debe ser aceptada por el deudor. O sea, no es solo te perdono la deuda, sino que es te perdono la deuda y el deudor dice, sí, acepto que me perdones la deuda. Vamos a ver, si el deudor no acepta, no se extingue la obligación. Ahorita vamos a ver esa siguiente regla. Entonces, miren, si el acreedor perdona la deuda y ese perdón es aceptado por el deudor, ¿cuál es la consecuencia? Que se extingue la obligación. ¿Estamos bien? Ahora, pudiera ser de que el deudor no acepte la extinción, no acepte la donación o no acepte la remisión, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues no se extingue la obligación. Tiene que ser aceptada la remisión por parte del deudor para que se tenga por extinguida la obligación. Miren, la remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor extingue la obligación. Entonces, cuando los dos se ponen de acuerdo, miren qué pasa con la obligación, se extingue, termina la obligación. ¿Estamos bien? Obviamente yo recomiendo de que esta remisión hay que hacerla constar en un documento. ¿Se acuerdan de que nosotros veíamos al principio de que la ampliación o la modificación o la extinción de un derecho contenido en un contrato se tiene que hacer con la misma forma que el contrato original? Entonces, si nosotros realizamos una obligación, por ejemplo, en escritura pública, la remisión que va a extinguir esa obligación, ¿cómo la tenemos que realizar? También en escritura pública. O sea, tiene que hacerse constar de la misma forma que el contrato original. ¿Se recuerdan? Entonces, vamos a hacerlo constar también en un documento. 1490. ¿Qué pasa si el deudor no acepta la remisión? ¿Va? ¿Por qué motivo podría una persona no aceptar que le perdonen una deuda? Bueno, pudiera ser de que
Tal vez la persona prefiere pagar la deuda que deberle un favor al acreedor. ¿Va? Una cuestión de mero orgullo podría ser. O podría ser una cuestión de conveniencia. A mí me conviene pagar esa deuda por algún motivo. Entonces, pudiera ser de que yo como deudor no acepte, ¿verdad? No acepte la deuda que se me está perdonando, la remisión de la obligación que se me está llevando a cabo. Entonces, ¿qué pasa si yo no acepto? 1490, por favor, Sergio. Con gusto, Nick. $1,490. Sí, por favor. El perdón de la deuda hecha al deudor, aunque no sea aceptado por este, extingue la obligación de los fiadores y cualesquiera otras garantías. Entonces, fíjense pues, ¿qué pasa si no acepta el deudor la condonación? Obviamente la obligación no se va a extinguir, la obligación sí subsiste, pero lo que sí se extinguirá son las garantías y los fiadores y cualquier otra garantía que haya. Miren, o sea que si yo soy deudor y otorgué una garantía hipotecaria y yo no acepto la remisión, entonces la obligación de pagar continúa, pero se tiene por extinguida la garantía que yo hubiera otorgado, cualquier garantía que yo haya otorgado, ¿verdad? La hipoteca o si fuera un fiador, pues un fiador. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el perdón de la deuda hecha al deudor, aunque no sea aceptado por este, extingue la obligación de los fiadores y cualesquiera otras garantías. ¿Estamos bien? 1491. La condonación hecha a uno de los deudores simplemente mancomunados solo extingue la obligación del deudor que fue perdonado. ¿Se acuerdan de las deudas mancomunadas o de las obligaciones mancomunadas simples? Acá existen tantos deudores o existen tantas obligaciones como deudores hay. Entonces, si hay 3 deudores que son mancomunados simples, cada quien se va a encargar de su parte de la deuda. Entonces, si yo perdono la deuda a uno de ellos, solo sobre este va a tener efectos el perdón de la deuda. Con los otros 2, ellos van a tener que pagar su obligación. ¿Estamos bien? Porque la mancomunidad es simple. Cada quien es responsable de su porción de la obligación. Entonces yo perdono a uno de ellos, solo sobre esta persona va a tener efectos la condonación. Licenciado, disculpe. Y si fueran solidarios, tendría que abarcar a todos. Tendría que abarcar a todos, ¿verdad? Si fueran solidarios, sí, porque la deuda, ¿se acuerdan de que se tiene cumplida por cualquiera de ellos que pague? Entonces, si se extingue la obligación con respecto a uno, se extingue con respecto a todos, o sea, se extinguiría totalmente la obligación. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Vamos, nos quedan todavía 9 minutos. Vamos a ver lo que es la confusión. Y vamos a dejar para la siguiente clase la prescripción extintiva, que este es un poquito más largo, a jóvenes es un poquito más complicado de ver. Entonces, la confusión. La confusión, jóvenes, se da cuando una persona, pongan atención a esto, una persona resulta en una misma obligación con la calidad de acreedor y de deudor. ¿Estamos bien? ¿Entendieron esto? Es cuando en una obligación resulta que una persona reúne la calidad de deudor y de acreedor de la misma obligación. Les pregunto, ¿me podré deber dinero yo mismo? No, ¿verdad? Entonces,
Cuando resulta de que yo soy acreedor y deudor de la misma obligación, ¿cuál es la consecuencia? Que la obligación se extingue, ¿verdad? Porque ni modo que me pague yo mismo. Mira, Otto, te voy a pagar los 1000 quetzales que te debo. Ah, gracias, Otto, por la deuda que me pagaste. ¿Me entienden? Y me extiendo recibo yo mismo. ¿Ah? No, la consecuencia de esto es que automáticamente se tiene por extinguida la obligación. Ahora, ¿cómo puede pasar esto, jóvenes? Puede pasar de un montón de formas, ¿verdad? Imagínense, yo le presté dinero a mi papá. Yo le presté 100,000 quetzales a mi papá. Mi papá fallece y me hereda todos sus bienes, derechos y obligaciones a mí. ¿Estamos bien? Entonces, miren, ahora yo tengo que pagar la deuda que era de mi papá, es mía, porque yo le heredé. ¿Estamos bien? Ahora miren, yo soy de la misma obligación, soy acreedor y también soy deudor. Entonces, ¿qué pasa con esa obligación? Se extingue, ¿verdad? Queda extinguida. Entonces, básicamente, ese es un ejemplo, ¿va, jóvenes? Podría darse bajo diferentes situaciones, ¿verdad? Supongamos de que yo compré una cartera crediticia y dentro de esa cartera vienen créditos en los que yo soy deudor. Entonces, automáticamente ahí también se está realizando la confusión, porque se está confundiendo en una misma persona, por eso se llama confusión, porque en una misma persona se confunden las dos calidades, acreedor y deudor, de una misma obligación. Entonces, por eso se llama confusión. Miren, 1495. La reunión en una misma persona de la calidad de acreedor y deudor extingue la obligación. ¿Estamos bien? Si una misma persona tienen de una misma obligación la calidad de deudor y acreedor, esa extingue la obligación. 1496. Si por cualquier causa el acto que originó la confusión se anulare o rescindiere, se restablece la situación primitiva con todos sus privilegios, garantías o accesorios, sin perjuicio de tercero o de buena fe. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Si digamos que la confusión se llevó a cabo porque yo compré una cartera crediticia y luego resulta de que esa cartera crediticia o ese contrato se anula por alguna razón. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? De que la deuda, las garantías y los plazos quedan como originalmente se habían pactado. ¿Estamos bien? $1,497. La confusión se verifica en el deudor principal. En el deudor principal aprovecha sus fiadores. Perdón, es que leí mal. La confusión que se verifica en el deudor principal aprovecha a sus fiadores. O sea, ¿qué quiere decir? De que cuando se realiza la confusión, los deudores, los fiadores, también queda extinguida la obligación que tienen ellos. ¿Estamos bien? Ellos también se ven beneficiados por la confusión. La confusión que se verifica en la persona del fiador no extingue la obligación principal ni la de los demás fiadores. Y esto es, digamos, cuando se realiza la confusión, pero la persona en quien se confunde es un fiador. Entonces esto lo libera solo a él, pero no libera ni la obligación principal ni a los demás fiadores. Bien, básicamente, jóvenes, eso es la confusión. Es cuando en una persona se reúnen ambas calidades de acreedor y de deudor. Entonces, como les decía, yo no me puedo cobrar a mí mismo, no me puedo pagar a mí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que se tiene por extinguida la obligación. Bien. En la siguiente clase, jóvenes, vamos a platicar sobre lo que es la prescripción extintiva, ¿verdad? Que esto básicamente es cuando termina un derecho, pero por el transcurso del tiempo, del paso del tiempo, ¿verdad? Digamos, yo tengo una obligación que tengo 5 años para cobrarla y si yo no cobro esa obligación en esos 5 años, la obligación se extingue. ¿Por qué? Por prescripción. ¿Estamos bien? Entonces vamos a ver
La prescripción, vamos a ver qué clase de prescripción es esta, jóvenes, porque hay otra clase de prescripción que seguramente ustedes ya la vieron cuando vieron los derechos de propiedad y los demás derechos reales. Se recuerdan que hay una forma de adquirir la propiedad que es la prescripción adquisitiva. Que esto es cuando ustedes por el transcurso del tiempo adquieren un derecho. En cambio, esta que vamos a ver es la prescripción extintiva. Por el paso del tiempo se pierde un derecho. ¿Estamos bien? Pero esto va a ser tema de la siguiente clase, jóvenes. Muy bien, entonces vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá, jóvenes. Les deseo que tengan un feliz sábado y que tengan un feliz fin de semana. Igualmente, licenciado. Gracias, Nos Lick. cuidan Feliz mucho, día. jóvenes. Nos vemos en 8 días. Gracias, primero Lick. Dios. Feliz día. Gracias, licenciado. Nos vemos. Gracias, licenciado. Buen día. Feliz día. Gracias, licenciado. Saludos, saludos a todos. Gracias.